¿Qué tal? Un placer saludarlos una vez más. Esta es nuestra materia de desarrollo y evaluación de competencias y esta es nuestra segunda sesión. Continuaremos desarrollando el primer tema, generalidades, y vamos a abordar básicamente tres temas muy interesantes en los que nosotros podremos entender el contexto, entender el entorno en donde nos encontramos particularmente en México, para que lo relacionemos con términos como competencia y como mejoras de la competencia. Les recuerdo mi nombre, Angélica Heredia. También les recuerdo que cualquier duda, aclaración, comentario o ampliación del tema lo pueden hacer apoyándose con su tutor. Bien, vamos entonces a dar inicio a esta segunda sesión. Los tres temas que abordaremos son competencia en el mercado mexicano. Vamos a hacer un breve análisis, o vamos a darle una revisada muy rápida a lo que se maneja como competencia en nuestro mercado. Vamos también a analizar a la competencia desde el punto de vista motivador de mejoras. Este es un elemento bien interesante porque les va a ayudar a ustedes como estudiantes, a los empresarios, a los consultores, a poder determinar, poder identificar algunos elementos que me puedan ayudar precisamente para mejorar la competitividad o para mejorar mi posición competitiva en el mercado donde me desarrollo. Y por último veremos cuál es el concepto de competitividad. Es una palabra que he estado utilizando desde la sesión anterior y que al final de esta podremos comprender y también contextualizarla dentro de lo que es nuestra materia. Demos inicio entonces. Vamos a revisar rápidamente cuáles son los objetivos tanto particular como específico que vamos a cubrir en esta ocasión. Nuestro objetivo particular buscaremos que ustedes puedan definir el término competencia, así como otros conceptos relacionados con este, para poder clasificarlos y también poder diferenciarlos unos de otros. Si ustedes se dan cuenta, es el objetivo particular que perseguimos desde la sesión anterior, recordando que este primer tema vamos a ubicarlo en estas dos primeras sesiones. Posteriormente vamos a ubicar cuál es nuestro objetivo específicamente de esta sesión, es que ustedes tengan la capacidad y puedan distinguir a la competencia en el mercado mexicano y también el papel de la competitividad desde el punto de vista motivador. ¿Okay? Continuemos viendo la siguiente lámina y empecemos con un tema. Este tema particularmente pienso que puede ser y que es muy amplio y que podríamos estar trabajando muchas sesiones en ella. Sin embargo, voy a ubicarlo en dos sentidos. Primero, vamos a hablar específicamente de la Comisión Federal de Competencia, que es la que rige, la que regula esta rivalidad, esta contienda que hay entre las empresas en un sector determinado. Y también vamos a hablar de tres casos específicos. Más que dar una definición, más que determinar conceptos en cuanto a competencia en el mercado mexicano, me gustaría abordarlo con ustedes a través de casos prácticos. Estos casos prácticos los tomé considerando, por ejemplo, que son productos o son elementos que cotidianamente tenemos en nuestra vida, en la vida diaria, en la vida de cualquier persona. Vamos a encontrar este tipo de productos y por eso el interés o la intención de hablar de cada uno de ellos. No sin antes comentarles que en sus actividades de aprendizaje tendrán que ahondar más respecto a este tópico. ¿Okay? Entonces, hablaré rápidamente de lo que es la competencia federal. La Comisión Federal de Competencias, esta está regulada a través de la Secretaría de Economía y busca precisamente ser un árbitro, ser una institución que tiene la encomienda de poder regularizar estas actividades dentro de lo que son dentro de lo que es el mercado mexicano. Siempre alguien con poder, siempre alguien como una institución como la Comisión Federal de Competencias que tenga la capacidad de determinar, de frenar o de dar oportunidad a que entonces se pueda trabajar como un mercado libre dentro de nuestro país. Ustedes dentro de la actividad de aprendizaje
deben tener acceso a esta liga para que entonces con más calma lean cuáles son los propósitos, cuál es el objetivo, cuáles son las acciones principales que persigue precisamente la Comisión Federal de Competencias como reguladora de las competencias en México, y entonces puedan darnos un resumen. También te van a tener que buscar 2 o 3 noticias, últimas noticias que se estén anunciando en el portal de la Comisión Federal de Competencias para que entonces puedan ustedes manejar un mejor contexto. Entonces, esa parte corresponde a ustedes como alumnos. Iré directamente a hablar sobre 3 casos que particularmente me llaman mucho la atención y que tienen vital importancia e impacto dentro de lo que es la competencia en nuestros mercados mexicanos. Hablemos en primera instancia del mercado de los refrescos en México. Es impresionante cuando se topa uno con la información que en el mercado mexicano consumimos en promedio anualmente 150 litros de refresco y que las familias mexicanas están gastando más dinero, muchísimo más dinero en refrescos que en mismos productos de la canasta básica. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que las grandes compañías productoras de refrescos han puesto los ojos en el mercado mexicano. El mercado mexicano no solamente es potencia, es un mercado real que consume millones de litros anuales. Quiero pensar, 150 litros de refresco por persona en el año por los 106 millones de mexicanos, pues nos debe dar una cantidad impresionante de litros. Y evidentemente eso se está reflejando en las ganancias de las empresas refresqueras en México. Y encontramos a los grandes monstruos como Coca-Cola o como Pepsi-Cola, y también estamos encontrando a una empresa no menos importante e interesante por su desarrollo, que es la compañía que produce la marca Big Cola, una compañía peruana que llega a México después de haber incursionado en otros países de Sudamérica y que llega con bastante éxito. Les recomiendo que busquen la historia de Big Cola en internet para que entonces sepan de dónde viene y cómo han llegado, por ejemplo, hasta nuestro mercado mexicano. Pero bueno, aquí la parte interesante en cuanto a lo que es el mercado de refrescos en México. Dice por aquí uno de los datos que traigo a la mano, que se produjeron en México tan solo en un año, el año del 2002, 15,347 millones de litros de refrescos y de aguas carbonatadas, que es lo que nos da el resultado de 150 litros de consumo de refrescos per cápita en nuestro país. Y bueno, pues entonces lo que está pasando es que las empresas productoras de refresco están comprando también otras marcas que eran muy tradicionales, eran marcas muy locales. Estoy hablando, por ejemplo, de Tradicionales Mundet, y estoy hablando de otra compañía que es compañía que produce jarritos y que produce el agua purificada Aga, y que ellos han tenido esa visión precisamente de atraer hacia ellos mismos marcas más pequeñas, productos que tenían un posicionamiento en el mercado de hace muchos años, pero que tenían un mercado cautivo, que tenían un mercado donde el consumidor religiosamente iba y compraba su mundet roja o su mundet de limón para acompañarla con sus comidas. Pero ¿qué es lo que sucede con las grandes compañías? Empiezan a tomar esas pequeñas marcas y empiezan a darles un impulso mercadológico muy interesante en donde se reposiciona la marca. Podemos ver, por ejemplo, en campañas publicitarias en televisión sobre las marcas Mundet, Tradicionales Mundet. Y entonces es cuando comprendemos esa estrategia de mercadotecnia que tienen estas grandes refresqueras. No solamente están buscando posicionarse con el refresco de cola, sino también poder incursionar y enfrentar entre ellos mismos un mercado muy tradicional. Entonces, Tradicionales Mundet está enfrentando una competencia dentro del mercado mexicano que se llama Jarritos. ¿Y qué creen? Pues que Jarritos hace algunos pocos años también incursiona en la producción de refrescos de cola con su marca Red Cola, y que también tiene la estrategia de poder distribuir sus productos en canales de autoservicio y por lo menos en Walmart.
en el sur de los Estados Unidos, se vende perfectamente bien y con gran éxito y con un muy buen volumen de ventas la marca Jarritos. Entonces, es aquí donde precisamente empezamos a ver esta parte del contexto, este mercado más amplio en lo que se refiere a refrescos en nuestro país, pensando en que somos muchos mexicanos los que tomamos diariamente este tipo de productos. Si ustedes quisieran conocer más respecto al posicionamiento de marca, les recomiendo que busquen o que hagan en su buscador de su computadora AC Nielsen. AC Nielsen es una empresa reconocida internacionalmente que se dedica a desarrollar estudios de mercado y también tiene algunos estudios sobre hábitos de consumo de los mexicanos. Busquen ahí en AC Nielsen cómo se está manejando, por ejemplo, la participación de mercados de los refrescos y aguas carbonatadas en México. Seguramente van a poder encontrar datos muy interesantes. Y aunado o sumado a esto, encontramos otro mercado también no menos importante, que es el mercado de las aguas embotelladas en México. Pasa algo muy interesante, hay dos fenómenos importantes cuando hablamos de este mercado de las aguas embotelladas en México. Primero, el agua que nosotros tenemos en nuestro país es de muy baja calidad. Incluso hay zonas o hay áreas geográficas en nuestro país en donde prácticamente es imposible, suele ser imposible, poder ingerir agua de forma natural por las condiciones mineralizadas que tienen los subsuelos, y pues entonces no es que no la hagan precisamente apta para el consumo humano, pero que sí trae muchas repercusiones, básicamente repercusiones en los dientes de los consumidores. Hay lugares muy específicos en zonas geográficas donde las personas tienen graves problemas de los dientes y es precisamente por la ingesta de esta agua que está altamente mineralizada. Entonces, aquí es donde la oportunidad le brinda a empresas que tienen visión y que tienen planeación estratégica para poder desarrollar y para poder posicionarse con agua embotellada en nuestro país. Estoy hablando precisamente de una marca muy conocida que se llama Electropura. Electropura tiene muchos años en el mercado, ahora pertenece a Grupo PepsiCo. Ellos son los que tienen la patente de la marca y también tienen el liderazgo en el mercado en cuanto a agua embotellada en presentación de 20 litros. ¿Y qué es lo que sucede? La gente empieza a buscar el consumo de agua básicamente por una razón. Se piensa y se sabe que la ingesta de agua carbonatada o refresco es perjudicial a mediano y a largo plazo al ser humano. Y lo que buscamos es ser más saludables. Entonces la gente también empieza a alternar la ingesta de aguas carbonatadas con la ingesta de agua natural, y Electropura empieza a diversificar sus presentaciones de la misma marca y nos presenta, por ejemplo, un envase de 1,5 litros. Pero ¿qué es lo que pasa? La oportunidad, les repito, es muy grande y llegan otras empresas a incursionar en este sentido. ¿Quiénes son? Danone con su marca Bonafont, por ejemplo, que también tiene una interesante participación de mercado en las aguas embotelladas en México. Se está aprovechando algo también bien interesante, que es una segunda vertiente que hace que esta competencia se dé precisamente en este mercado. Zonas donde hay una hidrografía muy interesante, muy digna de ponerle los ojos y de poder trabajar en ellos, como por ejemplo en el estado de Tabasco. Entonces, aquí es donde la apertura gubernamental para que lleguen empresas a establecerse en estas zonas, tengan explotación de mantos acuíferos, las procesen y las manejen como aguas embotelladas, pues es impresionante. Y aquí es donde las grandes empresas empiezan a tener una amplia competencia en el mercado mexicano para el consumo de agua embotellada. Pero ¿qué sucede? No solamente son ellas las que tienen la oportunidad de llevarse una buena participación de mercado. Resulta que también en nuestro país encontramos microempresas que se dedican a purificar agua y a envasarla en garrafones de 20 litros y a comercializarla básicamente en colonias, barrios o zonas residenciales muy específicas. Hay algunas que se manejan a través de franquicias, y las franquicias lo que hacen, bueno, pues es vender el derecho a la explotación comercial de la marca, vender el equipo necesario y el proceso para que entonces se purifique y se comercialice el producto
en una zona determinada y exclusiva para el franquiciatario. Y de esas encontramos miles de empresas ubicadas en nuestro país. Pero la gente tiene ahí una pequeña desventaja. No estamos muy seguros de la calidad del producto. Podríamos manejar que la calidad es mínima o es incluso de dudosa calidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que las personas prefieren comprar una marca reconocida donde evidentemente van a tener más oportunidad de garantizar la calidad en la ingesta de estos productos. Pero también sucede algo interesante, las refresqueras empiezan a poner los ojos en ese mercado, en ese gran mercado que es el mercado de las aguas embotelladas, y entonces empiezan a lanzar sus marcas. Por ejemplo, Coca-Cola Company lanza Ciel en México, que es una de las últimas incursiones bastante interesantes que está teniendo como estrategia Coca-Cola para enfrentar precisamente a su mayor competidor, que es Pepsi con su marca Electropura. También llegan otras marcas, por ejemplo, Bicola está manejando su agua, está manejando ya el producto en agua embotellada en distintas presentaciones, y entonces la competencia se está haciendo cada vez más fuerte y está siendo ubicada entre algunos pocos productores, pero con un gran potencial para poder cubrir las necesidades de esos mercados. Y aquí la parte medular o interesante que podemos retomar es este concepto mercadológico de competencia que vimos en la sesión anterior. Es un negocio definitivamente de alto impacto, un negocio donde tanto grandes, medianos como pequeños están teniendo la oportunidad de poder desarrollar más productos y evidentemente poder incrementar sus ventas. También les invito a buscar más información en su buscador en internet. Puede ser aguas embotelladas en México, puede ser refrescos en México, y entonces viene una amplia gama de artículos en donde ustedes podrán tener más información al respecto. Para terminar, por ejemplo, en este primer punto que es competencia en el mercado mexicano, les voy a hablar de otro punto bien interesante que creo que a todos nos ha pasado alguna vez en nuestra vida, la necesidad de comprar medicamentos. Y entonces, ¿quién es el que llega al mercado a tratar de cubrir necesidades muy particulares de un segmento de mercado muy particular? Los medicamentos genéricos. Los medicamentos genéricos llegan a México con una firma bastante reconocida, con un doctor muy simpático que nos hace reír afuera de las farmacias, en donde nos están ofreciendo no solamente un servicio de consultorio médico, sino también muchas de ellas ya están manejando análisis clínicos, todo a muy bajo costo. Este elemento es fundamental en los medicamentos genéricos. La estrategia más importante que se está manejando para competir en el mercado mexicano en cuanto a medicamentos es el precio bajo. Y bueno, pues ha querido contrarrestar por las grandes empresas farmacéuticas a nivel global con el aspecto calidad y precio. Pero aquí es donde surge un planteamiento interesante para su reflexión. ¿Qué es lo que sucede con más de 50 millones de mexicanos que están en un segmento medio, bajo y bajo, donde sus ingresos seguramente no les dan la oportunidad de tener acceso a una medicina de patente? Pues entonces se ubican en medicamentos genéricos. También hay una lectura del autor Federico Tobar respecto a la economía de los medicamentos genéricos que pueden encontrar en internet. Les repito, el autor de este artículo es una investigación, es un estudio que hizo Federico Tobar y se llama Economía de los medicamentos genéricos. Les recomiendo que lo busquen en internet en su buscador, particularmente en Google, si lo pueden hacer, para que entonces lean con calma cómo expone su estudio Federico Tobar en cuanto a lo que es el mercado de medicamentos genéricos. Y bueno, con esto el interés o la particularidad que tenemos en este punto de competencia del mercado mexicano, podemos hablar de más, podríamos hablar del iPhone, podríamos hablar de otras compañías celulares
Telcel, Movistar, que están buscando tener, Yusacel, que están buscando tener una mayor cobertura de mercado. Estamos hablando, por ejemplo, que los móviles como Telcel, como Movistar o como Yusacel también están incursionando en el internet de banda ancha. Hay mucha tela de donde cortar. Yo los invito a que busquen más artículos y entonces tengan más elementos para poder conformar una visión y un contexto de lo que es nuestra competencia en el mercado mexicano. Pasamos al siguiente tema, que es competencia como motivador de mejoras. Una reflexión importante sería la siguiente. Una empresa que se dedica a la fabricación y venta de artículos para bebé se da cuenta que el mercado en el que está incursionando es sumamente interesante y evidentemente es potencial, entendiendo que manejamos un número interesante de nacimientos de mexicanos en nuestro país cada año. Esto es muy alentador, definitivamente es muy alentador para quien esté tratando de incursionar o esté incursionando en el mercado de artículos para bebés. Pero aquí la reflexión, yo los invitaría a que se hiciera la siguiente reflexión. ¿Cómo ese fabricante va a poder seguir incursionando o manteniéndose o incrementando su participación en el mismo si no tiene la capacidad de mejorar? Cuando hablamos de una mejora, estamos hablando de dos elementos importantes, calidad y productividad. Y calidad, hablamos desde hacer bien las cosas desde la primera vez, hablamos de economizar o de manejar el mínimo de recursos con un máximo de resultados. Estamos hablando de la productividad en los términos de poder desarrollar y poder fabricar o de poder contar con los elementos necesarios sin desperdicios. Un clásico ejemplo de lo que es calidad y competitividad lo podemos abordar a través de Toyota. Toyota por allá de los años 50 del siglo pasado, o sea, del siglo XX, no hace mucho tiempo, empieza a manejar un sistema que se llama HIT o Just in Time. Y ellos lo que pretenden y lo que logran con este HIT es precisamente manejar su máxima productividad y teniendo los más altos estándares de calidad en el ensamble o la fabricación, en el armado de sus productos, utilizando justamente lo que se necesita, ni más ni menos. Creo que es uno de los elementos que los japoneses han sabido manejar y que en otros países no lo hemos podido hacer por ese afán de tener algo más que manejar, algo más que tengas ahí pendiente para poder lograr tus objetivos. Los japoneses dijeron no. En Toyota se va a manejar de esta forma, en esta situación, y estamos viendo el éxito que tienen. Imagínense que en los 60, en los 70, empieza a llegar marcas japonesas a Estados Unidos en cuanto a lo que se refiere al mercado de automóviles y empieza a desfalcar a los gigantes, como puede ser Ford o como puede ser General Motors, gracias a sus niveles de calidad y de productividad. Creo que son de los dos elementos importantes que debemos siempre tener en mente en cuestión de motivador de mejoras. Y fíjense lo que pasa. Hablando un poquito de historia, en Xerox se dan cuenta que los competidores están haciendo algo más y que entonces hay que enfrentar a esos competidores. ¿Y qué es lo que sucede? Bueno, pues sucede que Xerox empieza a desarrollar, ¿sí?, una metodología muy particular que hoy conocemos a nivel global y que le funciona a cualquier empresa o a cualquier persona que quiera manejarlo para poder precisamente mejorar mi calidad y mi productividad y enfrentar y superar a mi competencia. Este término se conoce como benchmarking. También les sugiero en el buscador Orígenes del Benchmarking, van a encontrar toda la historia de Xerox. Es muy larga, pero es muy interesante y para que puedan complementar esta primera parte de nuestro tema de motivador de mejoras, competencia como motivador de mejoras. Bien, vamos a pasar entonces a definir qué es el benchmarking. Vamos a ir hablando en esta lámina, tenemos ahí
la definición completa de lo que es benchmarking, la más completa que se pueda manejar, y vamos a ir explicándola bloque por bloque, frase por frase, para que entonces podamos tener una visión más amplia de lo que conlleva el término benchmarking. Dice que el benchmarking es un proceso sistemático y continuo para evaluar productos, servicios y procesos de trabajo de organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejoras prácticas, con el propósito de realizar mejoras a nivel organizacional. Fíjese todo lo que puede implicar un benchmarking. Yo me adelantaría a decir en este momento que el benchmarking no es una moda y no es un proceso sencillo. Es algo que se tiene que administrar constantemente, pero que gracias a una buena administración nos puede estar dando mejores resultados. Vámonos por partes. Proceso sistemático y continuo. Cuando yo hablo de un proceso sistemático y continuo, estoy hablando de un insumo, estoy hablando de un proceso y estoy hablando de un producto o resultado. Y si es continuo, es que lo empiezo, lo termino y con esa terminación tomo los elementos necesarios para retomarlo como insumo o tomo mis insumos nuevos y entonces continúo con esta sistematización de proceso. Este proceso es continuo, el benchmarking no se puede terminar, no se puede dar como finalizado. Entendamos que el benchmarking, insisto, me adelanto un poco, no es un proyecto, es una mejora continua. ¿Para qué nos sirve ese proceso sistemático continuo? Bueno, pues para evaluar productos, servicios y procesos de trabajo. Aquí entonces me está sonando a que el benchmarking no solamente lo voy a hacer de adentro hacia afuera, sino también lo voy a hacer de manera interna, involucrando procesos de trabajo. La pregunta sería, ¿cuántas veces he desarrollado este procedimiento en mi puesto de trabajo y que puede ser y que es susceptible de mejora? Ahí podremos aplicar, por ejemplo, el benchmarking, ¿ok? Y bueno, dentro de las organizaciones que son reconocidas como representantes de las mejoras prácticas o de las mejores prácticas, yo plantearía, ¿serían las exclusivas o las únicas empresas en las que yo puedo aprovechar las bondades del benchmarking? Yo creo que no. Yo creo que el benchmarking, e incluso lo sugiero y lo recomiendo, podemos aplicarlo a nosotros mismos como personas, como profesionistas, como trabajadores, empleados, gerentes o ejecutivos de una organización. Y bueno, ¿cuál es el propósito de hacer esta revisión de procesos, de procesos y mejoras continuas y de todo esto que les estoy platicando? Bueno, pues el propósito básicamente es que mejoremos, es que mañana yo pueda hacer las cosas mejor evaluando lo que estoy haciendo hoy. Y entonces este resultado que hoy tuve es susceptible de poder mejorarlo. Y si hoy di un 90, mañana probablemente pueda dar un 95. Y si mañana doy un 95, al siguiente día pueda manejar hasta el 100% y mantener y seguir buscando esa calidad, esa mejora continua, tanto en mi calidad como en mi productividad. Creo que el benchmarking es una excelente metodología y es una excelente forma de mejorar. Continuamos en la siguiente lámina. Básicamente hay tres tipos de benchmarking. El benchmarking funcional, el benchmarking interno y el benchmarking competitivo. Definamos cada uno de ellos. En esta lámina vienen tres bloques en donde podremos nosotros manejar este tipo de benchmarking como definición. El primero dice el funcional. Este se da en organizaciones acreditadas por tener lo más avanzado en productos, en servicios y en procesos. Ellos son los que hacen los mejores productos, los que prestan los mejores servicios y los que tienen los mejores procesos internos de trabajo. ¿Cómo funciona la organización? Tanto para abastecer y satisfacer necesidades externas como dentro de mis procesos internos. Ese es el benchmarking funcional. Suena que es el más completo,
es el más avanzado y es el más complejo, por decirlo de alguna forma. También tenemos un benchmarking interno. El benchmarking interno se refiere a esta evaluación de procesos en cuanto a sistemático y continuo de actividades similares en departamentos, en unidades operativas, dentro de países o dentro de sectores. Me está sonando entonces a que un benchmarking interno lo puedo hacer dentro del área de administración, relacionando unidades operativas similares, como puede ser el área de finanzas, como puede ser el área de contabilidad, como puede ser el área de auditoría, como puede ser el área de costos o como puede ser el área de abastecimiento si es que pertenece a esta unidad operativa de administración. Y hay un tipo más de benchmarking que se llama benchmarking competitivo. El benchmarking competitivo se refiere a estudiar, a revisar esos procesos sistemáticos y continuos de competidores directos que venden a la misma base de clientes. En otras palabras, ese benchmarking lo voy a aplicar con las empresas que compiten contra mí o que estamos enfrentándonos en la base de la competencia. Ejemplo, Danone contra Nestlé en su línea de lácteos. Ellos están haciendo o podrían hacer un benchmarking o continuamente están haciendo un benchmarking competitivo en cuanto a las marcas que son iguales, que son similares, que manejan productos similares o productos iguales. Ok, aquí quiero plantear esta sencilla pregunta para empezar a diferenciar. Ya vimos qué es el benchmarking y ya vimos incluso cuáles son sus tipos de benchmarking que existen. Pregunta que podemos tener 5 más respuestas. Yo planteo 5 respuestas para esta pregunta. Los invito a que ustedes reflexionen hacia más respuestas. ¿Qué no es el benchmarking? Primero, no es un evento que se realice una sola vez. ¿Cuál sería el riesgo de que yo aplique un benchmarking interno o un benchmarking funcional o un benchmarking competitivo una sola vez? Pues que se pierdan los resultados obtenidos en ese estudio de benchmarking y que no tenga la oportunidad de tomar esos elementos de mejora y continuar. Por eso decíamos en la definición que el benchmarking es un proceso continuo, sistemático y continuo. Entonces, si hablo de continuidad, evidentemente no estoy hablando de un proceso que vaya a ser una sola vez y que esos resultados puedan dormir o puedan quedarse archivados o puedan quedarse olvidados y tratar de seguir enfrentando a mi competencia como mejor nos parezca. Esta parte de la improvisación, esta parte de la informalidad, pues ya no cabe en las empresas, ni nacionales ni globales. Cabe precisamente estar revisando continuamente estos procesos. Otro de los elementos que nos dice que no es el benchmarking es que el benchmarking no es un proceso de investigación que dé respuestas sencillas. Las respuestas pueden ser tan complejas como son complejos los productos e incluso los mercados en donde se comercializan esos productos. Considero que hoy en día no hay producto sencillo. Considero que hoy en día no hay un consumidor sencillo. Los consumidores hoy día estamos perfectamente bien informados de lo que nos ofrece un producto y de los beneficios que podamos obtener. Y si no tenemos esa información, definitivamente lo que voy a hacer es buscar otras opciones de compra. De ahí la importancia, como dentro de su licenciatura que están estudiando, que es Administración y Comercialización, entendamos este punto de vista a nivel competencia. Yo no me puedo quedar con un proceso de investigación en donde sea una respuesta sencilla. Fíjate que sí, va a seguir habiendo bebés en México porque el índice de natalidad todavía es alto, porque tenemos todavía una población lo suficientemente joven y que por lo menos en los 5 o 10 próximos años vamos a poder seguir vendiendo artículos para bebés. Yo creo que no. El proceso de investigación, no solo en benchmarking, sino en otras áreas, es sumamente complejo y sumamente interesante. Entendamos que la pirámide poblacional en México tiende a invertirse.
Y para el 2025-2030 seremos mucho más gente grande de la que somos hoy. Las necesidades evidentemente van a cambiar y va a haber menos bebés, pero sí va a haber más gente grande. Y entonces, uno de los tantos estudios o investigaciones que se pueden dar podría ser un benchmarking en este momento para esa empresa que se está dedicando a desarrollar artículos para bebés. Va a continuar con la misma dinámica, va a poder seguir abasteciendo o satisfaciendo las necesidades de un mercado o un consumidor como lo está haciendo ahorita a como lo va a hacer dentro de 5, de 10, de 15 o de 20 años. Yo creo que no. Un ejemplo bien claro es Fisher Price. Fisher Price está teniendo en este momento una campaña publicitaria muy interesante, en donde no solamente se le recomienda o se le sugiere al consumidor que regale un producto Fisher Price para alguien que cumple, para un bebé que cumple años. Si ustedes se dan cuenta, han ampliado su mercado y ya tienen tipos de producto para preescolares y tienen para bebés y tienen para recién nacidos, e incluso hay productos que pueden tener alguna variedad o modificación para que el bebé lo aproveche desde que nace hasta el año o los 2 años de edad. Yo quiero pensar que esta decisión de Fisher Price de abarcar más mercado no es obra de la casualidad. Todo tiene una causa y un efecto, y una de las causas y efectos debe ser precisamente un estudio o un proceso de investigación en benchmarking que le dio respuestas más complejas y que con base en estas respuestas que cada vez son más complejas, ellos tienen la oportunidad de definir objetivos a corto, mediano y largo plazo y establecer estrategias para fabricar y para comercializar productos que abarquen a un mercado mucho más amplio y que tengan esa capacidad de ser líderes o de ser altamente competitivos. Otra de las cosas que no es el benchmarking es ni copiar ni imitar. Cualquier empresa que quiera copiar o imitar a otra en cuestión de sus prácticas comerciales, muy difícilmente va a obtener el mismo resultado. Y esto evidentemente es desde analizar procesos internos de trabajo hasta analizar a sus competidores. Nadie trabajamos igual, nadie tenemos los mismos procesos de fabricación, nadie tenemos los mismos procesos de comercialización y nadie visualizamos al consumidor meta de la misma forma. De ahí entonces que cuando hay un proceso de investigación de benchmarking no se trata de traer lo mismo que hizo una empresa X y ponerlo. No es un traje que le pueda quedar a todo mundo, es un traje a la medida. Y como tal, pues evidentemente está reportando cierta complejidad. Tampoco es rápido ni es fácil. Se necesita invertir tiempo y recursos económicos para entonces poder tener un buen resultado. Y definitivamente el benchmarking no es una moda. Si fuera benchmarking una moda, hace 20 o 30 años hubiera dejado de funcionar. Con Xerox, por ejemplo. Xerox lo abordó en su momento, lo aprovechó en su momento, lo hizo sabedor del demás mercado y otras empresas han hecho su propio benchmarking que les ha permitido posicionarse y mantenerse en un mercado. De ahí, repito, la recomendación de que puedan leer con más calma el caso de Xerox en cuanto a lo que es benchmarking. Ok, ¿gustan acompañarme al pizarrón? En el pizarrón vamos a definir cuáles son algunas ventajas y desventajas que tienen los distintos tipos de benchmarking. Hablábamos de un benchmarking funcional, hablamos de un benchmarking competitivo y hablamos de un benchmarking interno. En estos 3 tipos de benchmarking vamos a encontrar ventajas y desventajas. Una de las ventajas, por ejemplo, del benchmarking funcional es que presenta un alto potencial para encontrar mejores prácticas. Tiene la ventaja de poder manejar un alto potencial o poder ofrecer un alto potencial para descubrir
mejores prácticas o para tener prácticas innovadoras. Recordemos que el benchmarking funcional se maneja en organizaciones acreditadas por tener lo más avanzado tanto en productos como en servicios como en procesos. Entonces una de las ventajas que le permite es que tiene un gran o un alto grado de potencial. Por ejemplo, vemos empresas que se dedican a la fabricación y comercialización de productos como puede ser Kimberly-Clark, en donde ellos tienen el liderazgo en cuanto, por ejemplo, papel higiénico, pero también tienen un competidor muy interesante que es la marca Charmin, que maneja otra de los grandes corporativos a nivel mundial. Entonces, esto les ha permitido precisamente los estudios de benchmarking de identificar prácticas innovadoras y en esas prácticas innovadoras poder también reforzar o reposicionar sus productos existentes e incluso lanzar nuevos productos al mercado. Una desventaja que se podría tener o que se presenta en el benchmarking funcional es que se tiene cierta dificultad para transferir alguna de esas prácticas. Hay alguna dificultad para transferir estas prácticas cuando se va a incursionar en un entorno diferente o distinto, ¿sí? No es lo mismo aplicar, por ejemplo, estas prácticas innovadoras o implantar estas prácticas innovadoras en países sudamericanos que en países del Asia, hablando de una empresa a nivel global. Entonces, esto podría ser una ventaja y una desventaja a la vez, porque los niveles socioculturales en cuanto al uso de producto o en cuanto al proceso de trabajo no se dan de la misma forma. Esa sería una desventaja en cuanto a la implantación de estas prácticas innovadoras a otros entornos distintos a donde se dio en primera instancia. Una de las ventajas que tiene el benchmarking funcional son los resultados estimulantes. Siempre que se encuentra siempre que se desarrolla y que se tiene un proceso de benchmarking funcional, normalmente se manejan resultados sumamente estimulantes. Pero una de las desventajas es que nos consume tiempo. El desarrollar un benchmarking funcional representa un buen término en cuanto a tiempo. Entonces ahí debemos tener cuidado en cuanto a esa ventaja y esa desventaja. Bien, continuamos con el tipo de benchmarking competitivo, que es cuando las organizaciones estudian o revisan precisamente a los competidores directos que venden productos o servicios iguales o similares a ellos. Una de las ventajas que tiene este tipo de benchmarking es que la información de los resultados es precisa en cuanto al negocio que se está manejando. Lo voy a integrar en el pizarrón. La información de los resultados es impactante y yo agregaría que es fundamental porque puede ser detonante para la toma de decisiones estratégicas dentro de la organización que está desarrollando el benchmarking. Pero tiene una gran desventaja. Podemos tener o se pueden enfrentar a dificultades fuertes para la recopilación de datos. Esa es una de las grandes desventajas que se tiene en el benchmarking competitivo. No va a ser fácil encontrar los datos de mi competidor
para entonces yo poder enfrentarlo o poder atacarlo. Estos datos normalmente son confidenciales y entonces costará un poco de más tiempo o costará un poquito de más recurso económico para poder conocer cuáles son sus estrategias o cuál es el flujo de inversión que tiene o las planeaciones estratégicas que tienen para lanzar nuevos mercados en los próximos tiempos. Entonces esa sería una desventaja. No es fácil encontrar o recopilar información de los competidores. Y en un tercer tipo de benchmarking, que es el benchmarking interno. Una de las ventajas que se tiene en el benchmarking interno es que los datos son muy fáciles de recopilar. En este caso, los datos son fáciles de recopilar. ¿Qué es lo que pasa en cuestión de desventaja? En las empresas hay algo que se llama prejuicios. Yo creo que todos los seres humanos tenemos ciertos prejuicios como individuos, pero también en las organizaciones suele darse ciertos prejuicios internos. Estos prejuicios internos vienen relacionados o son resultado de la cultura organizacional que se da, del clima organizacional que se da dentro de las empresas. Y tal vez podría ser algunas de las desventajas que podríamos enfrentar al desarrollar un benchmarking interno. Prejuicios internos. Prejuicios dentro de la organización. ¿Okay? Bien, hay otros dos elementos que voy a abordar para terminar este tema de benchmarking, respondiendo a dos preguntas básicamente. Primero, ¿por qué emplear benchmarking? Y la segunda pregunta, ¿cuáles son los elementos a someter en un proceso de benchmarking? ¿Por qué emplear o por qué manejar un benchmarking? Porque nos sirve para actividades estratégicas o actividades fundamentales dentro de una organización. Primero, el benchmarking nos ayuda o apoya en lo que es la planeación estratégica dentro de las organizaciones, ya que los resultados de un benchmarking nos pueden llevar a desarrollar planes, a desarrollar programas y a manejar planes y objetivos a corto, mediano y largo plazo. El resultado del benchmarking, del proceso del benchmarking, nos dijo que la competencia no tiene planeado un lanzamiento de un nuevo producto en el próximo año. Una planeación estratégica, entonces, podría ser que a corto plazo la empresa pudiese modificar o pudiese reposicionar un producto con un relanzamiento que no implique mucha investigación o que no implique mucha inversión y que sí puede dar un excelente resultado para ganarle a la competencia. En cuanto a pronósticos de ventas, aquí nos puede dar como resultado las tendencias de predicciones en áreas comerciales pertinentes. Cuando se le pide al vendedor o se le pide al gerente de ventas que nos haga un pronóstico, no solamente se refiere a revisar la base de datos o el historial de ventas del año pasado de tal producto, de tal cliente o de tal territorio, sino también puede implicar algunos otros elementos encontrados en un proceso de benchmarking que me ayuden a establecer mejor las tendencias en cuanto a predicciones en áreas muy particulares, en áreas donde evidentemente se haya desarrollado ese proceso de benchmarking. También la justificación de emplear este benchmarking es en cuanto a la creación de nuevas ideas y, lo más interesante, en cuestión de la comparación de productos y servicios con algunos otros competidores u organizaciones. Se vale hacer comparaciones para poder entender fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades. Y también nos ayuda el empleo de benchmarking para poder fijar objetivos.
¿Cuáles son, entonces, para cerrar este tópico de benchmarking, los elementos a someter en un proceso de esta naturaleza? Se puede manejar en productos y servicios, lo podemos también aplicar en procesos internos de trabajo, también podemos aplicar en funciones de apoyo dentro de la organización o en trabajos indirectos. Podría ser tal vez, se me ocurre pensar, con proveedores o con algunos clientes que no son directos, pero tienen algo que ver con mi mercado y con mi producto. También se puede manejar para un desarrollo, un mejoramiento organizacional o un mejor desarrollo organizacional dentro de las empresas y evidentemente para poder establecer mis estrategias y con ellas cumplir con mis objetivos. Bien, esto es el tema de benchmarking. Los invito evidentemente a buscar más información en su buscador. Esta última lámina nos lleva al quinto y último tema de la unidad 1, generalidades, y es hablar de la competitividad. Definiendo básicamente lo que es la competitividad, es la capacidad que tiene un país o que tiene una región para producir tanto bienes y servicios que cumplan con estándares de los mercados internacionales en cuanto a calidad y en cuanto a precio. Así se mide la competitividad de un país o de una región, en la medida en que éste tenga la capacidad de producir bienes o de producir servicios. Y bueno, normalmente la competitividad se ve desde dos vertientes, desde lo que es una competitividad empresarial y desde el punto de vista competitividad nacional. Aquí la pregunta para reflexionar en lo que es el término competitividad empresarial. ¿Hasta dónde está la capacidad, hasta dónde tú puedes medir la capacidad de una empresa para saber si es competitiva o no? Desde el punto de vista de recursos humanos, recursos materiales, recursos tecnológicos, desde cuánto estás ganando y cuánto estás gastando, de cómo estás trabajando y cómo estás haciendo rendir todos esos recursos que la empresa te está ofreciendo. Y a nivel competitividad nacional, ¿cómo podremos ser competitivos? Vamos a ver el ámbito educacional, vamos a ver el nivel de salarios que tienen las personas, los niveles de ingreso. Esos son algunos de los elementos que determinan la competitividad a nivel nacional. Y yo los invitaría a que puedan ustedes contestar estas dos preguntas. ¿Cómo está el nivel de competitividad en una empresa? ¿Y cómo está el nivel de competitividad nacional? ¿Cómo está tu nivel de competitividad en este momento? Bien, cierro esta segunda sesión haciendo rápidamente un resumen de lo que hemos platicado en la misma. Hablamos de la competencia en los mercados mexicanos. Hablamos de la competencia como un motivador de mejora y hablamos del término competitividad. Lo más interesante en esta sesión fue retomar y relacionar este concepto de competencia con algunas clasificaciones. Incluimos un tema no por demás mínimo, sino muy interesante, muy amplio, en el cual ustedes pueden incursionar con otro tipo de información que es benchmarking, que es una de las herramientas que le permite a las personas y a las organizaciones a entender dónde está parada en ese momento, cuál es su posición en el mercado y poder proyectar hacia dónde va a ir. Les agradezco mucho su atención. Nos veremos en la próxima sesión. Hasta luego.